Muy buenas tardes, audiencia de Sonar Radio, un programa más de Orgullosamente Zapista. Hoy nos acompaña en estudio nuestro director ejecutivo Juan Carlos Payares. Nuestro invitado de hoy, el colega Jairo Oviedo, administrador público. Tema del día, administración pública y participación comunitaria. La frase del día: la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar los actos al público, que es el último depositario de la soberanía de una democracia. Bienvenido, colega Jairo Oviedo, a Sonar Radio. Micrófono es suyo. Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad oyente de este programa Orgullosamente Zapista, condición que compartimos. Soy egresado de la ESAP desde el año 2001, hace ratico ya. Agradecer inmensamente al equipo de Sonar Radio por esta invitación, a Juan Carlos y a Gabriel y a todo su equipo. Y un placer compartir con toda la audiencia, y totalmente de acuerdo con la frase que acabas de leer. Esa es precisamente una de las banderas del trabajo que hacemos con las comunidades, procurando siempre que los servidores públicos rindan cuentas de su gestión. Así es. Cuéntenos, colega Jairo, para la audiencia, ¿quién es Jairo Oviedo? Cuéntenos de su perfil. Bueno, Jairo Oviedo es un profesional nacido en Bogotá, pero criado toda la vida en la ciudad de Cúcuta desde hace más de 50 años, muy ligado a esta zona donde nos encontramos. En 200 metros se desarrollaron los años más importantes de mi formación. Soy egresado del INEM José Eusebio Caro, orgullosamente INEMita, también decimos aquí nomás, a 2 cuadras. Egresado del año 83 de comercio, en aquellas gloriosas épocas cuando cerrábamos la avenida Guaymaral en asocio con los compañeros del Colegio Municipal y de la Universidad Francisco de Paula Santander en movilizaciones contra la reforma educativa del gobierno de Turbay. Protestábamos cuando subía el pasaje del transporte público. Hacíamos ruido y teníamos con la ADEI, Asociación de Estudiantes del INEM, un proceso interesante. Años después tuve la oportunidad de vincularme al sector público en la alcaldía de Cúcuta en su momento, y empecé mi formación como administrador público, primero como tecnólogo en la administración municipal, por allá a comienzos de los años 90, y posteriormente ya en el año 2001 como profesional en administrador público. Tengo un diploma de formación en desarrollo de una entidad de cooperación internacional, el Instituto de Altos Estudios y Desarrollo IHID, una entidad que ha apoyado significativamente nuestro trabajo en los últimos 20 años, y me desempeño precisamente en el área de lo que tiene que ver con la participación comunitaria y en la promoción con las comunidades. Háblenos, ¿cómo fue ese proceso de del instituto, también de la IHID, llamado también Instituto de Graduados de Ginebra? Bueno, tendríamos que irnos a los comienzos de cómo llega para Comuna Norte de Santander y cómo inicia nuestro trabajo precisamente en el marco de un proceso participativo muy interesante que se dio en la ciudad de Cúcuta. Juan Carlos, que es líder social y comunitario, yo creo que seguramente escuchó hablar de Pauselino Camargo, el alcalde que por primera vez en la historia de la ciudad trajo la posibilidad de desarrollar presupuestos participativos. Hay que acordarnos que en el año 95, cuando asume el gobierno Pauselino, estábamos estrenando todo un marco legal nuevo. Teníamos constitución casi 0 kilómetros y todo un marco legal en torno a la participación social y comunitaria. Acordémonos de la ley 136 del 94, el régimen municipal, la ley 134 también de ese año, que reglamenta los mecanismos de participación ciudadana y lo que tiene que ver con el voto programático y lo que tiene que ver con la ley orgánica de planeación. Todas esas leyes son de ese año. Pauselino
llega con la idea de gobernar con todo ese marco legal y necesitaba una organización que lo apoyara y lo acompañara en la implementación de una política pública participativa. Acordémonos que hace 30 años no teníamos absolutamente ninguno de los recursos tecnológicos que tenemos hoy en día. No existía el internet, no existía Google, los computadores, era un lujo, había un computador por cada medio millón de habitantes, o sea, estábamos hablando de una época en la que el acceso a la información pues era sumamente limitado y la única forma legal de uno conocer el texto de una ley era esperar, ¿se acuerdan del diario oficial? Uno tenía que esperar que la ley fuera aprobada en el Congreso, fuera sancionada por el presidente, posteriormente se publicara en una gaceta, que era un periódico que se llamaba el Diario Oficial, y ese Diario Oficial llegaba a las regiones, y cuando llegaba el Diario Oficial era que uno tenía la posibilidad de conocer la ley. Es decir, se conocía básicamente las normas, pero obviamente no había quien tuviera el saber de poderlas aplicar. Y alguien le dice al alcalde Pauselino en ese momento que había una organización social en Bogotá. De todas estas organizaciones que se conformaron a propósito de todo el proceso constituyente, había una en particular que se llamaba Par Común, que conocía este tipo de procesos, y es así como Pauselino trae un equipo de Par Común a Cúcuta, que a su vez es quien posibilita que hagamos todo un proceso de participación hermosísimo. Esa fue mi inauguración en el terreno de lo social, y fue una inauguración muy hermosa porque pudimos construir con las comunidades de las 10 comunas y los 6 corregimientos, primero los planes de desarrollo locales participativos, por primera vez en la historia de la ciudad. Los primeros planes de desarrollo local de comunas y corregimientos datan del año 1997 y los construimos en esa época. Y construidos los planes de desarrollo local, se construyeron los presupuestos participativos, y las organizaciones sociales alcanzaron a formular incluso proyectos que algunos de ellos tuvieron financiación desde la alcaldía de Cúcuta. Este trabajo se hizo entre 1996 y 1997, y cuando en 1998 llega José Gelbes a la alcaldía, se da un proceso interesantísimo de transición, y es que Gelbes, pese a venir de una orilla contraria a la orilla política a la que pertenecía Pauselino, por la solicitud y el mandato de sus líderes que habían votado por él con ese compromiso, mantuvo la palabra de seguir construyendo los presupuestos con la gente. Lamentablemente en el 99 sacan a Gelbes de la alcaldía, y allí se rompe el proceso, porque quien llegó, pues ya no llegó electo, ya no llegó por mandato popular, llegó con el nombramiento y con otros intereses totalmente distintos a los intereses de mantener este proceso. Se pierde el proceso. No se perdió en su totalidad, porque de allí surgieron cosas muy interesantes, liderazgos valiosos, pero acordémonos que el año 99 fue un año muy crítico en Cúcuta y el norte de Santander. Acordémonos que entre 1999 y 2004 se da la toma a sangre y fuego por parte de un actor armado en la región. Hay casos documentados y tristes y lamentables sobre eso. Hay una cooptación total del Estado incluso por parte de este actor armado al margen de la ley, y eso por supuesto generó hechos muy críticos de violencia, de desplazamiento, de asesinatos. El mismo Pauselino es asesinado en el año 2000 cuando intenta aspirar a la alcaldía, y posteriormente los autores del hecho reconocían que había un móvil político detrás de ello. En el 2013 es asesinado Tirso Vélez, exactamente en condiciones muy similares cuando aspiraba a la gobernación. O sea que estamos hablando de una época en que prácticamente la idea era liquidar a sangre y fuego el liderazgo social. Fue una época muy, muy dura. Lamentable, ¿no? Así fue. Bastante lamentable. Usted coordina el trabajo de una organización social que desarrolla proyectos orientados hacia la participación de la comunidad. ¿Cómo fue el inicio de ese proceso? Y si hoy en día tenemos esa facilidad de esos procesos. Bueno, sí, ya mencionaba anteriormente que cuando hicimos parte del equipo regional de Par Común y tuvimos la posibilidad de construir con todo ese saber
presupuestos, proyectos, planes de desarrollo local con las comunidades. Este trabajo fue objeto de análisis y atención por parte de una entidad de cooperación internacional desde Ginebra. En ese momento se llamaba IUED, Instituto Universitario de Estudios para el Desarrollo. Posteriormente, a partir del 2011, se transformó en lo que es hoy IHID, Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo. Y esto permitió que esta entidad de cooperación, motivados por ese interés de construir presupuestos participativos locales, hay que acordarnos de algo. Esta es una entidad suiza con sede en Ginebra. En Suiza, mis queridos colegas, las decisiones que tienen que ver con el presupuesto en lo que llaman las villas, desde las ciudades, y el presupuesto de los cantones, que sería para nosotros los departamentos, para ellos los estados, porque Suiza es un estado federal, pero sobre todo en el nivel local los presupuestos se construyen con decisión y participación de la gente. Es más, las grandes decisiones que afectan el desarrollo de una ciudad, como Ginebra, como Basilea, como Berna, como cualquier ciudad de ese país, son consultadas permanentemente a través de referendos con las comunidades, con la gente. En Suiza es normal que en una ciudad como Ginebra haya 4 o 5 referendos al año para decidir, por ejemplo, si se privatiza o no el transporte público, para decidir si hay libertad de que la gente transite con sus mascotas por la calle, qué sé yo. O sea, esos temas que son como del interés de la gente se someten a referendo, la gente sale un día determinado, vota sí o no, y los grandes proyectos de presupuesto que implican inversión de recursos también se someten a decisión de la gente, y la gente vota y decide si X o Y obra se hace o no se hace. Entonces, para ellos el tema de la democracia local en el tema de presupuestos es un tema que les llena mucho, y apoyaron todo nuestro proceso. Aprobaron todo nuestro proceso. Es otro tipo de sociedad, es otro tipo de democracia, con unos niveles de desarrollo sumamente altos, con un empoderamiento ciudadano, etcétera. Un gran ejemplo para todos los países. Claro, entonces precisamente por eso ellos decidieron apoyar durante mucho tiempo es desde el año 2000 hasta el 2011 nuestro trabajo en diferentes municipios del norte de Santander, y pudimos consolidar un equipo a nivel de Parcomún. Parcomún fue una organización que nacida en Bogotá, pero con un equipo de trabajo que se empezó a consolidar desde comienzos de los años 2000 en Cúcuta, y parte de personas que hicimos parte de ese equipo aún hacemos la tarea, y otras personas que ya no hacen parte de ese equipo son personas exitosas en el ámbito académico. Hay una compañera que en su momento manejó el tema de comunicaciones, que hoy en día es docente en la Universidad Nacional Autónoma en Bucaramanga, compañero que es un empresario exitoso en el sector minero. Es decir, gente que en su momento asumió un reto desde lo social y continuó, bien sea como continuamos nosotros dentro de este tema o con otros proyectos de vida, pero que a través de los cuales han sido exitosos. Y nosotros seguimos con este trabajo, y afortunadamente, gracias a Dios, a través de estrategias de gestión hemos podido mantener esta divisa ya por más de 25 años aproximadamente. Ah, qué bien. Gabriel, si me permite ahí hacer una pregunta aquí al compañero. Claro, claro. Al colega amigo Jairo. Jairo, usted está hablando ahorita de la participación ciudadana y todo ese proceso que se ha venido dando desde el año 93, que estrenamos, primero fue la ley 136, y ahí se ha venido reformulando y replanteando, pero realmente cuando usted va a los territorios no se ve ese desarrollo y eso que se plantea en los documentos y supuestamente esas iniciativas de las comunidades. Inclusive Cúcuta se tiende a decir que tiene un subdesarrollo a comparación de otras ciudades de nivel nacional e internacional. ¿Cómo se haría ahí? Porque es que se ven los procesos participativos, se ve todo ese proceso que hace con los planes de desarrollo, pero realmente sigue lo mismo después que pasa el gobierno y los documentos, los procesos que deben realizar las juntas administradoras locales, los planes de desarrollo locales que deben presentar los comunales, planes de desarrollo local que deben presentar
la Junta Administradora Local, y eso, todo eso adjudicárselo al Plan de Desarrollo Municipal, eso no se ve porque eso realmente es transformado en el lapso de tiempo. El gran problema de fondo, y esa es precisamente una situación que a nivel de la academia, en una institución como la SAP, permanentemente tenemos que reflexionar y cuestionar, es que hay una gran diferencia en tres temas fundamentales. Primero, en la norma, en lo que está establecido en las normas, que en muchos casos hay muchísima claridad y marcan un deber ser. Segundo, en la realidad social de comunidades que en parte hay unos liderazgos y un empoderamiento social y comunitario muy valioso y un tejido social dispuesto a avanzar en muchos temas, pero también hay un tejido social cooptado por prácticas mañosas y corruptas, y eso también es un retroceso hacia los procesos de formación. Pero el gran cuello de botella está indudablemente en la intención real y verdadera de voluntad política de las administraciones de turno. Y hablo de gobierno en todos sus niveles: gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos locales. Y ahí es donde tenemos las, digamos, las rupturas, porque para ponerte un caso concreto, veeduría ciudadana, que es uno de los temas, y control social, que es uno de los temas en los que más insistimos, en los que más iniciativas hemos podido formular y acompañar. La ley tiene unos lineamientos muy claros en torno a lo que es la veeduría ciudadana. Ahí está la ley 850 del 2003 que establece muchísimas claridades. La gente se organiza para hacer veeduría, pero generalmente los procesos de veeduría, cuando se consolidan a nivel de la comunidad, tienen dos riesgos. O es un proceso exitoso en donde la gente hace la veeduría como la tiene que hacer, o lamentablemente hay casos de esos, para contar los que usted quiera, en los que esa veeduría se convierte en una alcabala más para el contratista, y eso es a veces algo que nosotros mismos hemos reconocido. Terminamos formando pequeños monstruitos que son personas con mucho conocimiento en materia de veeduría, con conocimiento total de la letra menuda de la veeduría, pero que no utilizan ese conocimiento para que efectivamente se exija que la obra quede bien hecha, sino que utilizan ese conocimiento para, la expresión es horrible, pero en práctica es lo que sucede, extorsionar al contratista y decirle: esta vía está chueca, y si usted quiere que yo no diga que la vía está chueca, entonces hablemos. Entonces esto se termina convirtiendo en una alcabala más, eso es por supuesto crítico. Y el tercer aspecto, que es mucho más problemático, que es la verdadera voluntad de las administraciones y lo que realmente les interesa a las administraciones. Hay administraciones con mucha transparencia, con mucho interés, que promueven estos ejercicios, pero lamentablemente también hay administraciones a las que les interesa simplemente cumplir con los requisitos de forma. Entonces, cuando tú tomas todas esas disparidades, lo que está en la norma, lo que la gente quiere, que no siempre es lo que corresponde, y lo que quieren los gobiernos, ahí es donde empiezas a encontrar lamentablemente los desniveles que hacen muy difícil generar las posibilidades. Y a eso, en el caso concreto de Cúcuta y nuestro departamento, hay que agregarle una situación crítica. Justamente esta mañana veía por la prensa local una nota que nos recuerda que en la gran mayoría de municipios de nuestro departamento, por ejemplo, los esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial están desactualizados. En el Catatumbo casi todos los planes o los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios del Catatumbo datan del 2002-2003, mis queridos amigos, estamos en el 2024. Entonces imagínense cómo hace un alcalde, una alcaldesa en Sardinata, en Acarí, en La Playa, en Teorama, para reformular y recaudar impuestos y reorganizar las finanzas del municipio, cuando tiene un PBOT del año 2002, que está totalmente desactualizado, que no corresponde a la realidad, en donde hay unas situaciones totalmente externas al control de las administraciones. Ustedes van por la vía que va de Tibú al Tarra, si han hecho ese viaje, y se encuentran, por ejemplo, un barrio que se llama Barrio Largo, que es una invasión gigantesca que se extiende más de 2 o 3 kilómetros, que sale de Tibú
Y algún día nosotros tomamos el pelo, eso va a terminar llegando al corregimiento de Versalles seguramente. Y eso es toda una invasión de gente que se ha venido asentando en los últimos años, que demanda servicios públicos, que demanda servicios de educación, que demanda todo tipo de necesidades, que por supuesto para el presupuesto de un municipio como Tibú son totalmente inalcanzables. Y como no hay un esquema de ordenamiento actualizado que permita ponerle por lo menos algo de lógica a la cosa, pues esos son temas que van desbordando la capacidad misma de respuesta que pueda tener el gobierno local de gente. Me llamó ahorita la atención de la institución que usted ha hablado ahorita en Ginebra, público-privada, el potencial que tiene esa institución. Cuenta entre alumnos y profesores con un secretariado general de la ONU, Kofi Annan, 7 ganadores del premio Nobel, un ganador de premio Pulitzer y numerosos embajadores, ministros de Asuntos Exteriores y jefe de Estado. O sea, está bien representada esa institución. El IHT es una entidad de educación superior consolidada, muy reconocida en el ámbito de la Confederación Suiza. Ese es el nombre técnico de Suiza. Ellos no hablan de Suiza, sino de la Confederación Suiza. Y el IHT es precisamente una entidad con un altísimo nivel de reconocimiento académico. Su sede su sede física es un edificio impresionante, con aulas, con auditorios, etcétera. Y sí, por supuesto, tienen permanentemente la realización de actividades en donde académicos expertos de todo el mundo disertan sobre temas. Hace 3 semanas estuvo, por ejemplo, el directivo, líder campesino de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascancat, Olmer Pérez, fue invitado por el IHT a un evento en donde se habló precisamente sobre el tema del derecho a la tenencia de la tierra en el marco de los conflictos. Generalmente en una semana en ese instituto puede haber 3 o 4 actividades con invitados de primer nivel, con líderes sociales, con académicos de todo el mundo. Hemos tenido, nosotros hace 4 años tuvimos la oportunidad de ser invitados formalmente por el instituto en un panel en el que interactuamos con diversas personalidades del tema colombiano. Nos acompañó en ese momento el embajador de Colombia ante la ONU, Gustavo Gallón, y hemos tenido la posibilidad de interactuar. Es un escenario académico reconocido que tiene además programas de formación muy importantes. Justamente mañana a las 10 de la mañana en un panel en vivo van a precisamente a compartir uno de los programas más significativos que tiene, que es el Diploma en Formación de Desarrollo, en donde tuve la oportunidad de formarme, que se desarrolla simultáneamente en 3 continentes: en Asia, en la ciudad de Hanoi, en Vietnam; en África, en la ciudad de Bamako, en Malí; y en América Latina, en Lima, a través de una entidad que es el Centro de Desarrollo DESCO, y recoge estudiantes de los 3 continentes más estudiantes de Europa. Es un programa de formación interesantísimo que precisamente nos sirve para cualificarnos en todos estos temas. Recientemente también hay una oferta muy interesante, es un programa de formación en género y desarrollo. Acabo de realizarlo, el CAS de género y desarrollo, en donde trabajamos intensamente un ciclo de formación virtual de 7 meses, trabajando precisamente apuestas relacionadas con el tema de género. De manera que es una institución de altos estudios internacionales muy reconocida, y que además apoya proyectos de desarrollo, sobre todo en África y algunos en América Latina, como en nuestro caso. Es enriquecedor trabajar con las comunidades. ¿Cuáles son las ventajas de promover iniciativas de participación con la comunidad? La gran riqueza que tiene trabajar con la gente es que uno aprende de la gente todos los días. Los árabes tienen una frase maravillosa, dice que lo único que tú tienes, que entre más das de eso que tienes, más tienes, es la educación, es la formación, el conocimiento. Cuando tú tienes un saber y te dedicas a compartir, a difundir ese saber, eso te enriquece más, es decir, enriquece tu saber.
¿sí? Esa frase es hermosísima porque simboliza eso. Es la única cosa que uno entre más da, más recibe. Porque cuando tú vas a trabajar con la gente en un taller de formación, incluso con gente que uno dice son personas de un nivel básico de primaria, que de pronto no han tenido la oportunidad de tener una formación universitaria, entonces uno piensa o podría cometer el error de asumir que es gente de la cual uno ya profesional, con título de administración pública, con posgrados, con qué sé yo, de pronto no aprende. Resulta que tú empiezas a dialogar con esa comunidad y aprendes cosas que tú realmente, literalmente no sabías sobre la realidad de esa comunidad y entiendes la dinámica. Y entonces uno dice, oiga, pero en este pueblo aquel, pueblo X, la gente es perezosa porque se levanta tarde a trabajar. Entonces es un pueblo que no prospera y que no se desarrolla porque la gente duerme hasta tarde. Y resulta que es que después, cuando uno va a esa comunidad, se entera que no es que la gente se levanta a las 10 de la mañana en ese pueblo, porque es que a las 11 de la noche se fueron a pescar y pescaron hasta las 4 o 5 de la mañana y se acostaron a las 5 o 6 de la mañana y le entregaron el producto de ese pescado a su familia, que es la que sale a vender el pescado. Entonces ese señor que se acostó a las 5 de la mañana porque se la pasó pescando toda la noche, pues desde luego se levanta a las 10 de la mañana, pero no es porque sean perezosos, es porque tienen una dinámica de vida distinta a la que uno normalmente podría tener. Y como ese, todos los ejemplos que quieras, que muestran que cuando tú vas al terreno, cuando tú vas al Catatumbo, llegas a Filoringo, llegas a La Gabarra, llegas a La Cecilia, llegas a cualquiera de estos corregimientos o cualquiera de estos municipios, te das cuenta que hay realidades y que hay lógicas en donde la gente ha tenido que aprender a convivir con muchos factores, y eso empieza a explicarte muchas cosas. Entonces empieza uno a dar cuenta cómo, por ejemplo, en una región como el Catatumbo, las juntas de acción comunal tienen una injerencia grandísima en el desarrollo de los territorios, porque son prácticamente el Estado. El Comité de Convivencia y Conciliación ¿Tienen peso? es que el Comité de Convivencia y Conciliación de una Junta de Acción Comunal en una vereda del Catatumbo es el Estado. Cuando hay una diferencia entre dos familias porque el uno le robó una gallina o qué sé yo, bueno, todas las situaciones que se presentan y hay una discusión y ya están en una pelea en que se van a ir a los puños, entra a mediar el Comité de Convivencia y Conciliación, que es el que resuelve la situación, y lo que decide el Comité de Convivencia y Conciliación de esa vereda se hace, porque si no hay sanciones para la gente de esa comunidad que no acata las normas. Y es tan poderosa la injerencia de esos procesos sociales y comunitarios que incluso en muchas ocasiones, infortunadamente no por supuesto en todas, los mismos actores al margen de la ley digamos, acatan y respetan esas decisiones que toman de arbitraje las organizaciones comunales. Un papel muy fundamental los conciliadores. Totalmente. Y en el tema, por ejemplo, de la administración de las vías terciarias interveredales, el mejor ejemplo de transparencia son esos famosos entre Tibú y el Tarra, tú te consigues 3 o 4 peajes comunitarios. En la misma vía Tibú ya hay 2 peajes comunitarios. Y esos recursos son de una transparencia absoluta y la comunidad recibe información hasta el último peso que se recauda, y esos recursos que se reciben por concepto del peaje comunitario efectivamente se destinan a la finalidad que es el mantenimiento de esa vía, y eso funciona como un relojito. Sin necesidad de veedurías. No hay veeduría, la misma junta presenta la información, y eso, mejor dicho, eso de verdad funciona. ¿Se hace o se hace? Y es la forma como es posible transitar por muchas vías del Catatumbo, por ejemplo, que si no funcionara así, seguramente tendríamos sin comunicación con muchos sectores de la región. Está bien el sistema, ¿no? Ustedes tienen un trabajo importante en la región de Catatumbo. Cuéntenos más un poco de la experiencia. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando allá y cuáles son las principales líneas de acción? ¿Qué proyectos, ¿no? Ya culminados? ¿Qué proyectos tienen para futuro? Sí, justamente hace 7 años, por esta época,
que estábamos en toda la todo el tema, el máximo agite en la implementación del proceso de paz en Colombia. Recordemos que el proceso de paz se firma en el 2016, el acuerdo de Colón, casualmente en noviembre del 2016, ya vamos a cumplir 8 años de la firma, y durante todo el 2017, ya cerca del final del gobierno de Santos, es donde se produce todo el tema de la implementación de la estructura normativa y administrativa que da lugar a la implementación. Se crea, por ejemplo, la ART, la Agencia de Renovación del Territorio, que es como la entidad marco encargada precisamente de la implementación. Se definen las 16 regiones del país que hacen parte de lo que conocemos hoy en día como los territorios PEDET, es decir, donde se desarrollan los programas de desarrollo con enfoque territorial. Una de esas 16 regiones es precisamente el Catatumbo, los 8 municipios que la integran, Tibú, Sardinata, Teorama, Itarra, Carí, Convención, San Calixto, El Carmen, en donde precisamente lo que se busca es promover iniciativas construidas desde la base con las comunidades de desarrollo para que en 10 años, esa es la expectativa de los PEDET, se pueda generar precisamente todas las obras y todas las posibilidades de desarrollo que estas comunidades necesitan. Obviamente, estamos ya en el 7º año de la implementación de los PEDET y es fácil darnos cuenta de que esto va a necesitar muchísimo más de 10 años, que 10 años por supuesto no son suficientes. Entonces, en esa época, en el 2017, el IHID, que había terminado su etapa de colaboración con nosotros en el 2011, retoma el interés por acompañar un proceso de desarrollo en nuestro territorio. Se interesan nuevamente por intervenir a través de un programa de desarrollo con la posibilidad de poder acompañar iniciativas alrededor de la implementación de la paz, y le propone a Par Común, que era una organización que ya conocía, la posibilidad de trabajar una iniciativa para acompañar a las comunidades en todo lo que tiene que ver con los temas de la implementación del acuerdo. Nosotros entendimos en su momento, y fue una decisión que consideramos fue adecuada y fue correcta, que el Catatumbo es un territorio muy grande. Estos 8 municipios, mis queridos compañeros, si ustedes miran el mapa, son casi la mitad del territorio del norte de Santander. Son aproximadamente el 42-43% del territorio departamental, y si tú le sumas los otros 3 municipios del Catatumbo, que son Ocaña, Ábrego y La Playa, pues ahí está la mitad del norte de Santander, territorialmente hablando. A nivel poblacional la cosa es un poco distinta, porque el único municipio densamente poblado de la provincia es Ocaña y un poco Tibú. Los demás municipios son municipios de relativamente baja número de pobladores, pero son municipios dispersos, extensísimos. Hay sectores del municipio de Convención o del municipio del Carmen o de Teorama, donde están los resguardos indígenas, que para llegar de esos resguardos indígenas a la cabecera pueden ser fácilmente 2 o 3 días de viaje, y no precisamente por carretera, por río, por mula, caminando. Son municipios sumamente extensos. Ahí está el Parque Nacional Motilombarí, ahí hay toda una discusión por el tema del acceso a la tierra, las discusiones históricas entre colonos, campesinos e indígenas, y cada uno defiende pues sus intereses particulares. Los indígenas defienden su territorio ancestral, los campesinos lo que ellos llaman, lo que pretenden como su zona de reserva, que son los espacios que les permitan sembrar. Entonces, para entrar a ese territorio, dijimos, solos es muy complejo. Una organización sola que pretenda cubrir 8 municipios tan extensos es sumamente complejo. Entonces decidimos presentarle al instituto una propuesta de hacer un proyecto en alianza con 3 organizaciones más que también conocían el territorio, con las que teníamos un nivel de relacionamiento y que por supuesto tienen un nivel de incidencia y reconocimiento importante. Entonces a la primera que le echamos el lazo fue a la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña y de Catatumbo. Acordémonos que el gran gestor de esa iniciativa, que es Emiro Cañizales en su momento, hoy en día es el alcalde de Ocaña. Y por supuesto todo proceso
que se quiera desarrollar en la región del Catatumbo, es fundamental contar con el concurso de la Asociación de Municipios, porque es una entidad reconocida que tiene interacción directa con los alcaldes del territorio y que además tiene conocimiento y experticia en el acompañamiento a procesos con productores rurales. Tomamos también como parte de la alianza con SORNOC, que es la entidad que dinamiza el programa de desarrollo y paz en Norte de Santander, que es una entidad idónea en todos los temas de construcción de paz y desarrollo, y que además tiene una experticia en el trabajo con jóvenes y una organización activa en el campo social y comunitario y de trabajo incluso con comunidades bariques Poder Paz, y con ellos construimos una alianza y desde hace 7 años venimos impulsando una iniciativa de acompañar a las comunidades en muchas cosas, tema de control social, el tema de fortalecimiento de sus formas organizativas, el tema de incidencia en los planes de desarrollo, el tema de la formulación de proyectos, el tema de acompañamiento en el enfoque de género y en la consolidación de 4 redes. Hoy en día contamos con la posibilidad de acompañar a por lo menos 60 organizaciones sociales agrupadas en 4 redes: una red de víctimas del conflicto armado, donde hacen parte de las 8 mesas de víctimas de esos 8 municipios, una red de productores y productoras rurales que tiene procesos hermosísimos, y encuentras gente que siembra aguacate, que siembra café, que siembra cebolla, que hace panela, que hace cosas, que siembra cacao y hace productos derivados del cacao, una red de jóvenes que hacen cosas súper interesantes, que tienen incluso vocería en espacios con la misma presidencia de la República, y una red de mujeres que también tiene procesos muy interesantes tanto en lo productivo como en lo organizativo. Entonces te imaginarás la riqueza que significa trabajar con todo ese conjunto de organizaciones, que lo hacemos en alianza con estos grandes aliados regionales a sus municipios, con SORNOC y Poder Paz, y que pues ya llevamos 7 años en esto. El proyecto tiene un horizonte de 9 años, esperamos terminar Dios mediante de una manera muy importante y con mucha complacencia hacia enero del 2027, hacia enero del 2027 esperamos terminar ya esta tercera y última fase del proyecto, y ya viene otro proyecto también que estamos gestionando con otra entidad de cooperación de Ginebra, que es EFI, que tiene que ver sobre todo con el tema de prevención de violencia basada en género, porque el tema de la afectación de la violencia de género, la afectación de los derechos de las mujeres, de las personas de la comunidad diversa, y todo el tema de las situaciones arraigadas por el machismo que está arraigado en nuestra cultura, pues afectan muchísimo y obstruyen precisamente el desarrollo equitativo en materia de género. Yo algo escuché de un proyecto que con iniciativa del 1 de mayo del 2021 y culminando el 31 de marzo del 2022, Catatumpaz. ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Qué experiencia le dejó ese Catatumpaz fue un proyecto que ejecutamos con el apoyo de la GIZ, de la Cooperación Técnica Alemana. Lo interesante de esto, mis queridos colegas, es un poco como la reflexión que traigo a la mesa, porque sé que este programa lo escuchan colegas de la carrera de Administración Pública, y lo interesante de este proceso es cómo uno, independientemente de tener la posibilidad de trabajar con un cooperante, nosotros tenemos la fortuna de contar con el apoyo del cooperante, con un muy buen nivel de reconocimiento como es el IHID, pero eso no excluye la posibilidad de gestionar proyectos con otros cooperantes y trabajar con ellos también. Eso también es un reto, porque eso implica conformar equipos de trabajo. Entonces uno, como responsable de la organización, termina siendo responsable, porque es la cabeza visible de la organización, de la ejecución simultánea de 3 o 4 proyectos, dentro de los cuales uno de pronto no está involucrado, pero tiene que saber qué se están haciendo dentro de esos proyectos. Catatumpaz fue una experiencia muy interesante, en la que nos apoyó la GIZ para acompañar iniciativas, sobre todo en el desarrollo de actividades culturales y artísticas con organizaciones de jóvenes y mujeres
en algunos municipios, no en todos los de la región de Catatumbo. Catatumpás estuvo presente en Sardinata, estuvo presente en Teorama, estuvo presente en Acarí y en San Calixto, en 4 de los municipios de la región PEDEL, pero tenía un criterio y era que teníamos que trabajar con organizaciones del sector rural. Entonces nos encontramos con experiencias hermosísimas como una organización de mujeres de una vereda perdida en Sardinata. Digo perdida porque es una vereda absolutamente lejana, queda hasta Las Mercedes queda lejos del casco urbano de Sardinata, pero esta vereda quedaba lejos de Las Mercedes, entonces ya se pueden imaginar, una vereda que se llama Los Ángeles, y la organización de estas mujeres hermosas que intentaban generar desarrollo en una vereda en donde no había luz, en donde no había agua potable, en donde la única escuela el profesor ya tenía como año y medio que no iba. Encontramos esa vereda y nos echamos al hombro el trabajo con el grupo de lideresas comunitarias, y acompañándolas en el marco de Catatumpás logramos empoderarlas a tal punto que hoy en día es una organización que antes de ese proyecto no existía, no las nombraba nadie. Ahora las invitan a todos los procesos sociales y comunitarios en Sardinata. Lograron gestionar una iniciativa, por supuesto fue trabajo de ellas, no nuestro, pero un trabajo a partir del empoderamiento que les dimos. Gestionaron una iniciativa de paneles solares para tener luz, por lo menos energía para su vereda, y han venido gestionando iniciativas que les han permitido desarrollar proyectos productivos. Eso lo empezamos con Catatumpás, solo para citar un ejemplo. Y era precisamente como en territorios en conflicto y territorios rurales, las organizaciones del sector rural podían hacer cosas hermosísimas. En Teorama, por ejemplo, un grupo de jóvenes construyó una ruta turística y una especie de agenda turística para mostrar lo bonito de Teorama, que es un municipio hermosísimo, a la gente que visitara el municipio. Y se construyeron una especie de cartilla en donde condensaron todas las leyendas y todas las tradiciones y los mitos de Teorama, que son muy interesantes. Y la idea era precisamente que estos jóvenes pudiesen consolidar un proyecto turístico a partir de esos saberes. Le creyeron un gran valor a esas veredas. Yo escuchaba testimonios sobre que tiene que ver con esa institución, con esa fundación, donde mujeres hablaban, decían que no sabían hablar y que ellas daban testimonio, hablaban con esa seguridad, enfocándose del trabajo que ha venido haciendo esta institución, esta fundación. ¿Cómo es posible sostener una organización independiente como su fundación a través de la gestión de proyectos de cooperación? ¿Es un campo viable de acción dentro de la carrera de la administración pública? Antes de responder tu pregunta en concreto, cuando tú mencionas ese tema de los testimonios, sí. Hay momentos en la vida, ustedes lo saben, nos pasa a todos, independientemente de lo que hagamos. Seamos arquitectos, médicos, abogados, trabajemos en lo público, en lo privado. Hay momentos en la vida que uno se cansa, como que, qué jartera tener hoy que ir al trabajo, porque está uno cansado, o está agotado, o tiene estrés. Y hay cosas de las que uno se acuerda que lo revitalizan. Hay un testimonio hermosísimo de una mujer que siempre lo pongo en este tipo de espacios, y cuando tengo la oportunidad de contar la experiencia, siempre lo saco a colación. Una señora, una lideresa de una vereda en el municipio del Carmen, que en uno de los espacios, y qué bonito porque estaba incluso nuestra gerente del proyecto desde el IHID, que nos visita periódicamente para hacer visitas de seguimiento, y la señora con toda naturalidad dijo: yo estaba acostumbrada, me parecía normal que mi marido me pegara, y entendía que eso hacía parte de la relación, eso era rutina, normal, la rutina diaria, como de la rutina diaria. Y desde que empecé la actividad con este proyecto, ya soy consciente que el tipo no me puede pegar, y ya tengo clarísimo que ya no me dejo pegar. Entonces, cuando uno escucha este tipo de testimonios, dice: joder, madre, valió la pena esa convocatoria, valió la pena vincular a esa mujer a ese proceso, porque además ella ya no se deja pegar, pero también le dice a sus compañeras de su organización social que es que no hay que dejarse pegar. Sí. Y cuando tú formas una masa crítica de mujeres
por ejemplo, alrededor de que ya no naturalicen la violencia como algo normal, sino que la rechacen y exijan respeto, uno ya dice, bueno, valió la pena todo lo que hemos hecho. Entonces uno como que coge aire y coge fuerzas. Bueno, frente al tema de la gestión, indudablemente yo creo que se necesitan, la universidad nos da valores, lo digo con la experiencia positiva de haber pasado por estos claustros. La universidad nos da valores importantes que yo creo que tenemos que aprender a valorar y potenciar. Las habilidades gerenciales, que indudablemente son importantes. La capacidad del relacionamiento. Yo creo que en esto el tema del relacionamiento, el tema de saber cuáles son las personas a las que hay que en un momento dado llamar y venderles una idea, venderles una propuesta es fundamental. Y por supuesto, la capacidad para formular proyectos y hacer documentos técnicos. Entonces, ¿cuál es la reflexión que tengo para compartir con mis compañeros, colegas de carrera que de pronto nos estén escuchando? La administración pública es una carrera valiosa y versátil, que nos da habilidades no solamente para trabajar en el sector público. A veces, de pronto, muchas veces los colegas podrían tener la tentación de encasillarse y decir, es que si yo me formo en la administración pública es para trabajar en una alcaldía, en una gobernación o en una entidad nacional. Digamos que ese es el escenario natural, por así decirlo, pero no el único. La administración pública nos da herramientas y nos da posibilidades, porque es una carrera muy versátil, en donde tú tienes la formación básica que necesita un administrador de cualquier tipo, ¿no? Un administrador tiene que saber lo básico de finanzas, tiene que saber fundamentos técnicos de gerencia, pero tiene además que ser un excelente relacionista público. Y yo creo que el éxito, en parte de lo que hemos podido cosechar a través de todos estos años, radica en la posibilidad de, uno, ser un buen relacionista. Yo creo que el relacionarnos con personas, con entidades a las cuales les puede interesar nuestro trabajo, en venderles, en el buen sentido de la palabra, la idea de nuestro trabajo, la idea de lo que hacemos, y en proyectar el trabajo que realizamos, en saber formular proyectos y documentos técnicos. Eso también es un arte. Y ahí les cuento, cada cooperante tiene unos formatos específicos. No es lo mismo presentarle al IHD un proyecto que presentárselo a la GIZ, que es la cooperación alemana, o presentárselo a USAID, que es la cooperación de los Estados Unidos. Entonces uno tiene que adquirir el dominio y la experticia de conocer formatos de cómo la cooperación presenta los proyectos, y también hay que ser muy constantes, porque también hay que decirlo, de cada 10 proyectos que tú presentas, escasamente 2 o 3 son exitosos, los otros 8 te los devuelven, te dicen que no. Aquí tenemos unos oyentes que nos participan, nos comentan. Bueno, tenemos a Luzaida Durán, buenas tardes. Rosalba Esparza, buenas tardes. Ernesto José Hernández Viloria, cordial saludo. La participación comunitaria es fundamental, y más ahora cuando se da la posibilidad para los presupuestos participativos. Ana Yive Contreras, buenas tardes. Jorge Eliezer Bautista está laborando, quería estar aquí, pero bueno, no puede. Yo le he invitado. Ciro Alfonso Manrique, buenas tardes. José Manuel Daza, buenas tardes. Ahí están los saludos de nuestros oyentes en Nacional Radio y aquí en el Facebook Live. A todos los oyentes, pero en especial a mi gran amigo Jorgito, un abrazo muy especial, nos alegra que nos esté escuchando. Espero verlo la próxima vez. Colega, su organización Parcomún es además la responsable para Norte Santander de la Plataforma Nacional de la Misión de Observación Electoral MOE. Háblenos un poco de ese proceso. Sí, la MOE es una plataforma nacional que desde el año 2006 se constituyó en Bogotá y empezó a trabajar en algunas regiones del país en torno a lo que tiene que ver con la observación independiente desde la sociedad civil de los procesos electorales. Desde el 2006, ya estamos en el 2024, o sea que
La MOE ya cumplió la mayoría de edad, ya tiene los 18 añitos, ya le podemos expedir cédula. Y es una plataforma de organizaciones reconocida por hacer un ejercicio de seguimiento al tema de lo electoral, pero específicamente desde la sociedad civil, sin injerencia ni de los partidos políticos, ni mucho menos de los gobiernos, ni de la empresa privada. La MOE no acepta financiación, sino exclusivamente proveniente de cooperación internacional. Los grandes cooperantes de la MOE en su momento fue la cooperación de los Estados Unidos a través de USAID, que ya no está, pero hoy en día están entidades como la Embajada de Suecia, la Fundación Konrad Adenauer, entre otras, varias embajadas que han reconocido este trabajo y que aportan para el funcionamiento de la plataforma. Básicamente, somos un conjunto de organizaciones que en cada una de las regiones en donde existimos aportamos al fortalecimiento de la democracia a través de la observación y el análisis de los procesos electorales. Conformamos equipos de personas, ciudadanos y ciudadanas totalmente voluntarias. Nosotros mismos, quienes habla como coordinador, somos voluntarios. Yo siempre pongo un ejemplo para que la gente gráficamente lo entienda. Se le queda uno más el ejemplo. Nosotros, la MOE, es a las elecciones lo que la defensa civil es a los desastres y a las situaciones de emergencia. Nosotros sí tenemos una ventaja, es que nosotros sí sabemos cuándo hay elecciones. Esa es de pronto la única ventaja que tenemos frente a los compañeros de la defensa civil, que hacen un trabajo hermosísimo. Entonces, pero de una manera muy similar, nos preparamos para hacer el ejercicio de observación de las elecciones. Hacemos una formación a cada uno de nuestros observadores y observadoras, y cada observador ciudadano voluntario que sale a la calle a observar el día de elecciones ha recibido una capacitación previa, recoge una información en unos formularios que han sido especialmente diseñados, y esa información del día a día de lo que pasa en las elecciones nos permite construir informes que dan fe de lo que sucede en el día electoral. Pero la información no se limita, o el proceso de observación no se limita solo al día de elecciones, sino que hacemos observación previa a través, por ejemplo, de los procesos de inscripción de cédulas y observación posterior derivada de los resultados. Es una plataforma en la que el Parcomún desde el 2010 hace parte, llevamos ya 14 años en ella y estamos muy orgullosos de hacer este trabajo en toda la democracia. Ahí tendríamos de pronto un tema más adelante. Bastante, hablamos, por supuesto. claro, hablamos bien extendido sobre ese tema. Volviendo a lo que tiene que ver con Parcomún, veo que tiene un respaldo con diferentes clases de profesionales, ¿no? Veo filósofos, abogados, economistas, ingenieros, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales, administradores públicos y matemáticos. Está bien fortalecida, ¿no? En Bogotá hay un equipo. Parcomún tiene su sede principal en Bogotá. Solo para darles una idea, queridos compañeros y amigos y amigas, el representante legal de Parcomún es el señor Darío Indalecio Restrepo. Si ustedes lo googlean y hacen el ejercicio que uno hace en Google, Darío Restrepo participación, se va a encontrar, por ejemplo, con que él fue quien coordinó el trabajo de la misión de descentralización que le acaba de entregar el informe al gobierno nacional, sobre el cual se está discutiendo en este momento el proyecto de ley sobre el tema de la modificación de las regalías y el mismo régimen municipal. Hoy en día hace tránsito en el Congreso de la República un proyecto. Ese proyecto fue inspirado en un informe de la misión de descentralización, y quien coordinó ese proceso de la misión de descentralización es nuestro representante legal, que nos enorgullece. Hay un equipo de gente cualificado en Bogotá, pero también hay un equipo de compañeros y compañeras que en Norte de Santander trabajamos y le ponemos el pecho a todos estos temas de lo social y lo comunitario. Bueno, colega Jairo, ya por el tiempo quería que por favor le diera un mensaje a la audiencia de Azona Radio y a nuestros colegas administradores públicos que terminan o ya terminaron egresados. ¿Qué mensaje les puede dar con su experiencia de esa labor tan enriquecedora que ha venido haciendo con respecto a esta institución?
Bueno, complacido de estar en nuestra casa, mi casa, la casa donde nos formamos como administradores públicos. Muchas gracias por la invitación. Y decirles que hay que aprovechar al máximo nuestras potencialidades. Hay mucho por hacer en este territorio. En el norte de Santander hay que construir desarrollo alrededor de la planificación, que es tal vez uno de los temas más complejos y en donde mayores debilidades tenemos. Y hay que construir con base en nuestras habilidades, saber conformar equipos de trabajo, saber identificar cuáles son nuestras potencialidades y explotar en el buen sentido de la palabra esas potencialidades. Hay muchos proyectos que la cooperación internacional acoge si tenemos la capacidad y la tenacidad de saberlos formular. Aprovechemos el espacio de la academia para formarnos en ese tema que es tan importante de la formulación de proyectos y seamos siempre receptivos y humildes para trabajar con la gente y entendamos que el líder social y comunitario que de pronto no tiene una formación académica, pero sí tiene una experiencia y un saber y un conocimiento de su territorio, nos puede enseñar muchísimas cosas que nos van a servir para enriquecer nuestro saber y nuestra experiencia. Muchas gracias, colega Jairo Viejo. A toda la audiencia, una feliz tarde. Muchas gracias por estar en sintonía. Excelente.